Queridos hermanos, qué bendición poder compartir con vosotros este Jueves Santo la palabra del Señor. La palabra del Señor debe de ser compartida, debe de ser hablada, debe de ser predicada. Y en esta semana, la semana de pasión de Jesús, qué bueno poder meditar en algunos pasajes que nos hablan de la vida de Jesús en momentos claves, poco antes de ese momento en el Gólgota, cuando dio su vida en una cruz por amor a todos nosotros. Qué bendición, hermanos, poder dirigirme a vosotros aquí desde este lugar donde observo las sillas vacías, donde unas semanas atrás todas estaban llenas con vuestros rostros. Es extraño poder predicar de esta manera, con las sillas vacías, pero la palabra de Dios puede ser predicada en cualquier momento y de cualquier manera, con tal de que cumpla su objetivo, que no es otro que sea predicada y que muchos puedan comprender el profundo amor de nuestro Señor en favor de todos nosotros. En este día quiero compartir un momento en la vida de Jesús poco antes de ir a la cruz del Calvario. La lectura la tenemos en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 26 tenemos algunos versículos que quiero compartir con vosotros. Estamos en esa semana y estamos en un momento en que Jesús va a ser traicionado por uno de sus amigos. Dice el texto bíblico. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 26, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo a sus enemigos. El mismo capítulo 26, los versículos 47 al 50, vemos el momento en el que Jesús es entregado. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Y el capítulo 27, los versículos 3 al 10, se relata el episodio más triste de este momento. Entonces Judas, al que le había entregado, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Esta palabra, no sé qué trae a vuestro corazón.
la palabra traidor. El sonido de esta palabra nos estremece. Traidor. Despierta en nuestra mente imágenes terribles de traición, de engaño, de tragedia. Una niebla malsana y de horror rodea a esta palabra. La historia, hermanos, abunda con ejemplos de hombres que traicionaron a su patria, que traicionaron a sus amigos, que traicionaron y traicionan a su familia. Judas Iscariote tiene el dudoso honor de ser el traidor más famoso de todos los tiempos. Es el traidor por excelencia. Él entregó a Jesucristo en las manos de sus enemigos. Los sacerdotes ya habían decidido que Jesús debía morir. Judas lo hizo posible. Los enemigos de Jesús ya habían decidido que él debía de morir porque atentaba contra todo lo que ellos representaban. Y Judas, desgraciadamente, un amigo, un discípulo, lo hizo posible. Él empezó bien, Judas empezó bien. Había algo en Judas que lo atrajo de una manera especial a Jesús, y Jesús encontró algo en Judas que le movió a darle un puesto de confianza. Jesús confió en él y le dio un lugar importante dentro del grupo en el que estaban representados. ¿Por qué entonces, me pregunto, hermanos, traicionó Judas a Jesús? Hay al menos 3 respuestas, entiendo, básicas que podemos ofrecer, que puedo ofrecer, en las que podemos meditar. Una respuesta podría ser por avaricia. A Judas le gustaba el dinero. Otra puede ser por odio amargo, fruto de la desilusión. Jesús venía con un propósito, él tenía otro propósito en su mente y de alguna manera que podría haber quedado desilusionado porque el propósito de Judas en Jesús era distinto al que el Padre y Jesús mismo traían para cumplir aquí en la tierra. Quizás también en un intento de forzar a Jesús a que estableciera el reino de Dios, reino de Israel, y librarle de los invasores. Cualquiera de estas respuestas podría ser válida. Si bien Judas murió antes de la crucifixión, podemos, por cierto, verlo entre la multitud allí reunida. Allí estaba él, entre la multitud. Siempre que hablamos de Judas, se piensa en uno que traficó con la traición. Aun cuando se llegue a suponer que estaba bien intencionado, aun cuando lleguemos a pensar que podría haber alguna buena intención en él y que simplemente quería forzar a que Jesús tomara una resolución o que solamente quería traficar con la traición y las cosas le salieron mal, se le escaparon de las manos. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros hoy cuando hablamos de traición? ¿Podemos nosotros traficar con la traición? ¿Podemos los creyentes actualmente traficar también con la traición? Y encuentro al menos 3 formas en las que podríamos traficar y a veces traficamos con la traición, traicionamos a Jesús. Voy a tratar de dar respuesta. Traficamos con la traición cuando no interpretamos correctamente el reino de Dios o no interpretamos correctamente la voluntad de Dios, como le pasó a Judas. Aparentemente Judas no interpretó bien el significado del reino de Dios, el significado de la venida de Cristo a esta tierra. Esperaba un reino nacional que arrojara a los romanos de su tierra, que resultaría en la grandeza de Israel y le daría a él poder, ¿verdad? Como parte del pueblo de Israel.
Existen evidencias que indican que Judas era un celote. Algunos conectan el nombre Iscariote con Sicarri, la denominación de un grupo de nacionalistas fanáticos y celosos, muy celosos, y que querían expulsar como fuera a los romanos de su tierra. Pero ese no era el significado del reino de Dios. Esa no era la voluntad de Dios para Jesucristo, hecho hombre y venido a esta tierra. El reino de Dios significa amor. Su poderío es la fuerza del amor. Eso es lo que significa el reino de Dios. Es un reino de amor. El amor no se entiende. El amor se experimenta. Porque dice la palabra que el amor ha sido derramado en nuestros corazones poco antes de que Judas consumara su trato con los sacerdotes. Tuvo lugar la escena con la mujer que ungió los pies de Jesús. En el capítulo 12 de Juan y el verso 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume con nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Judas estaba preocupado por una sola cosa: ¿cuánto había costado ese ungüento? Él nunca entendió lo que era el amor. Él nunca experimentó aquello que experimentó María. María experimentó un amor que no le importó gastos, no le importó absolutamente nada. Ella derramó aquel frasco de perfume en amor. Era su amor mostrado de una manera práctica en la vida de Jesús, en el cuerpo de Jesús. Enjugó sus cabellos con aquel perfume y la casa se llenó de un olor precioso, fragante. Disculpad, no se puede cambiar a Jesús. No se puede cambiar el plan que Jesús traía para cumplir aquí en la tierra. Se debe de confiar en Él plenamente. Judas quería cambiar a Jesús y estaba equivocado. Es Jesús quien tiene que cambiarnos a nosotros. No podemos pensar que podemos cambiar a Jesús. No podemos pensar que podemos desviar a Jesús de su propósito. Es Jesús quien tiene que cambiarnos a nosotros. Y lo hace cuando confiamos en Él por la fe. Cuando descansamos en Él por la fe. ¿Tú quieres dejarte cambiar por Jesús? ¿Tú quieres dejar que Jesús cambie tu vida? Debemos enamorarnos de Él y confiar plenamente en Él. Y estar dispuestos, como María, a derramar ese frasco de perfume, ese ungüento precioso, que todo lo llena de un olor fragante y maravilloso. Así que no podemos o traficamos con la traición cuando no interpretamos correctamente el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de amor. No es un reino de venganza, de guerras. No tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. En este mundo el reino de Dios debe demostrar su amor y cada uno de nosotros debemos mostrar ese amor y traficamos con la traición cuando no entendemos que lo más importante en el reino de Dios es el amor. Traficamos, hermanos, también con la traición cuando tratamos de manipular la voluntad de Dios. Hay personas que intentan manipular a Dios, quizás con las oraciones, quizás diciendo y repitiendo cosas en la palabra que no son o no están en el contexto bien dicho. Y traficamos con la
traición cuando tratamos de manipular la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Judas quería que se movieran las cosas. Judas quería que las cosas cambiaran y que Jesús obrara de cierta manera, según él, ¿verdad? Judas quería que Jesús hiciera las cosas a su manera y no de acuerdo con la voluntad de Dios. Judas pensaba, como muchos hoy piensan, que él sabía más que Dios. Muchos piensan hoy día que saben más que Dios. Y están capacitados para decir cosas que Dios no ha dicho en su palabra, pero que estamos pensando que nosotros sabemos más que Dios. Y decimos cosas que no son de acuerdo a la voluntad ni a la palabra de Dios. Por ejemplo, la cruz era la voluntad de Dios. ¿Os acordáis? El apóstol Pedro quiso que Jesús dejara el camino de la cruz. Que no te acontezca tal cosa, le decía el apóstol Pedro. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero la Escritura lo había expresado con toda la claridad del mundo. En Hebreos 9:22 dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se hace remisión, o sea, no hay perdón de pecados. Es necesario que haya derramamiento de sangre. Pero Judas quería las cosas de otra forma, lo mismo que Pedro, al igual que Pedro. Él quería las cosas de otra manera. ¿Cuántas veces estamos y tratamos de trazar nuestro propio camino? ¿Cuántas veces no miramos la palabra de Dios y queremos hacer lo que nosotros pensamos que es lo correcto? Y sea en nuestro testimonio, en nuestras oraciones, en nuestro servicio que hacemos a Dios, tratamos de hacerlo a nuestro modo en vez de buscar la voluntad de Dios. Hay muchos que dicen esto es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios, es su voluntad. Buscar el secreto de Dios. Para saber cuál es la voluntad de Dios hay que buscar el secreto de Dios, la intimidad con Él. Y algunos vienen y exponen la voluntad de Dios sin haber consultado a Dios, sin haberse metido en lo secreto de Dios, buscando su voluntad, buscando en su palabra lo que la palabra dice y no diciendo lo contrario de lo que dice la palabra. Es interesante notar que la primera cosa que Jesús les indicó a sus discípulos que hicieran entre la resurrección y Pentecostés fuera esperar. No tenían que hacer nada. Esto les podría haber parecido extraño, que era lo que Dios quería. Esperar. Esperaron y recibieron el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo el ministerio. Hay que esperar. Debemos esperar el momento de Dios. Dios es el que lleva la batuta. Él es el que da las indicaciones. Él es el que muestra, Él es el que abre camino. No somos nosotros. A veces perdemos de vista lo glorioso de nuestra posición. La visión de Dios, que es lo que Él está haciendo y qué tenemos que hacer nosotros. A veces perdemos de vista esto. A veces es preciso esperar. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Y a su tiempo Él te dirá qué hacer, qué decir y dónde ir. Para ello es importante leer la palabra, orar y mantenernos expectantes para conocer su voluntad. Hay un texto, ¿verdad?, en los Salmos que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy el que da las instrucciones, yo soy el que da el mandato, yo soy el jefe, yo soy el capitán, yo soy el dueño de tu vida. Cuando perdemos ese contacto con el Señor, se encienden las luces de alarma. ¡Peligro! Tratemos de no manipular la voluntad de Dios y presionar a Dios.
porque no vamos a conseguir nada. Queremos nosotros que nuestros propios medios y por nuestros propios medios queremos lograr los resultados que deseamos. Más bien, a veces que dejar que obre en nuestras vidas y de acuerdo con su propósito. Dios tiene el propósito, Dios tiene el timón, Dios es el capitán, no lo somos nosotros. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso de Abraham, cuando tomó a la criada de Sara para obtener un hijo, el hijo de la promesa, ya que aparentemente la promesa de Dios no se cumplía, no se había cumplido después ya de cierto tiempo, ¿verdad? Y en vez de esperar esa promesa, Abraham forzó la promesa. ¡Qué error, hermanos! ¡Qué error histórico! El error de Abraham, el padre de la fe. El hombre, por ejemplo, por excelencia para todos nosotros. Pero se equivocó de plano, se equivocó de lleno, porque somos humanos y nos equivocamos. Nos equivocamos. Y quien no quiere admitirlo se equivoca. Todos nos equivocamos, hermanos. No somos infalibles como el Papa. El Papa lo es, dicen algunos. Yo no lo creo, pero algunos dicen que sí. Yo sé que yo no soy infalible. Yo sé que me equivoco. Y yo sé que los seres humanos nos equivocamos. Y Abraham dijo en su fuero interno, voy a ayudar a Dios. Voy a ayudar a Dios. Y ayudó a Dios. Y de esa ayuda nació Ismael. Pero solo, hermanos, para traer problemas al hijo de la promesa, que no era otro que Isaac, el nacido de Sara, y a su posteridad, y hasta nuestros días. Aquello ha traído problemas y problemas y problemas a lo largo de la historia y hasta nuestros días. Judas pensaría, entregando a Jesús, fuerzo la circunstancia, nos levantaremos en armas y derrotaremos a los invasores. Podría ser ese el pensamiento de Judas. No podemos ni debemos manipular la voluntad de Dios de ninguna de las maneras, ni en nuestras vidas, ni en la vida de la Iglesia, ni en la situación del mundo. No podemos manipular. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de la Iglesia y, más que nunca, para la humanidad. Mi consejo: descansa, confía, espera. Espera en el Señor y a su tiempo Él te dirá. Él dirá lo que hemos de hacer, dónde hemos de ir y qué habremos de decir. El mensaje está ahí. La palabra ha sido derramada. La palabra ha sido dada para que la prediquemos. Tercero y último de los puntos. Traficamos con la traición cuando aplicamos mal el arrepentimiento, cuando no entendemos de manera adecuada el arrepentimiento. Y Judas no supo, no entendió el arrepentimiento. Aplicó mal el arrepentimiento. La escena final en la vida de Judas es horrible, horrible, hermanos. El capítulo 27 que hemos leído y el verso 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Se arrepintió de su pecado. Aparentemente da muestras de que se arrepintió de su pecado, pero demasiado tarde. Trató de arrojar y de arreglar las cosas devolviendo el dinero, pero demasiado tarde. Él había traicionado al único que podía perdonarle y, presa del remordimiento, se ahorcó. Podía haber buscado a Jesús y pedirle perdón.
Yo creo, yo soy de los que creen que si él se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón al Señor, no me cabe duda de que él le hubiera perdonado. Jesús le hubiera perdonado. Porque no hay pecado que él no perdone. No hay pecado, por muy grave que sea en nuestra vida, que Dios no esté dispuesto a perdonarlo cuando nos arrepentimos de la manera correcta. Y esto nos muestra por lo menos dos cosas terribles, muy malas, acerca del pecado. Primero, no podemos deshacer el mal que ha causado el pecado. A veces pecamos y como consecuencia hay una serie de cosas que van a ocurrir. Es imposible hacer retroceder las agujas del reloj. Es imposible. No podemos arreglar lo que hemos destruido a pesar de todas nuestras lágrimas. No vamos a arreglar lo que ya hemos estropeado. El daño ya está hecho. La reputación está establecida. La confianza se ha perdido. El mal es un hecho y el corazón se endurece. Esta es una realidad. Podemos llegar a odiar aquello que hemos ganado por medio del pecado. Judas lo hizo. Llegó a despreciar el dinero que le habían dado. Él despreció aquello. Judas odiaba el dinero, ese dinero que había obtenido, el precio de la traición. Le pagaron por su trabajo, pero él aborrecía la ganancia. Y se odiaba también a sí mismo. Este caso se refleja en la obra de Shakespeare, Macbeth. Este hombre, Macbeth, asesinó al rey. Y Macbeth obtuvo lo que quería, pero la paz le abandonó. Al lograr su propósito, todo lo que era hermoso en la vida se apartó de él. Pronto ya no podía dormir y la vida se le hizo imposible. Se decía Macbeth que había asesinado al sueño con su obra, con su acto, con su maldad. Terrible, ¿verdad? Cuando no entendemos, cuando no aplicamos bien el arrepentimiento, porque Dios es un Dios de perdón. Es un Dios de misericordia. Debemos recurrir al arrepentimiento y hacerlo de la forma correcta, de la forma debida. Podemos venir a este mismo Jesucristo por la fe, aun cuando hayamos traficado con la traición, aun cuando hayamos cobrado el precio de la traición. Pero un arrepentimiento sincero ante aquel que puede perdonarnos nos va a traer la paz, nos va a traer una nueva vida, una vida de esperanza, una vida de gozo, una vida de paz. Tenemos el ejemplo precioso aquí en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 26, los versos 69 al 75, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices, no le conozco». Y saliendo él a la puerta, le vio otra persona y le dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó otra vez con juramento: «No conozco a ese hombre, juro que no conozco a ese hombre». Un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir, hermanos. Cambió su tono en su forma de hablar, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Y enseguida
cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero no dice saliendo fuera se ahorcó, no, saliendo fuera lloró amargamente su pecado. Y después, en el capítulo 21 de Juan, vemos cómo Jesús le restaura de nuevo. Él había llorado su pecado, él se había arrepentido, él no había corrido a ahorcarse. Él se arrepintió y Dios le perdonó. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea a mis ovejas, pastorea a mi rebaño. Una y otra vez, 3 veces le negó, 3 veces le hizo decir con toda claridad: te amo, sí, Señor, te amo. Y Jesús, que conoce el corazón de los hombres, sabía que sus palabras eran ciertas. Y esas palabras eran sinceras, y Jesús le restauró, le confirmó la restauración, le perdonó, pero él lloró amargamente su pecado. Jesús perdona, Dios es bueno, Él perdona siempre. Un ejemplo más para terminar nuestra reflexión lo tenemos en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 33. Versos 1 al 16. Es el ejemplo de un hombre que hizo el mal, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. De 12 años, dice el versículo 1 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Creéis que este hombre merecía el perdón? Había sido más malo que todos los reyes que le habían precedido. No era digno del perdón. Pero si seguimos leyendo, y ahí en el versículo 12 sigue diciendo: mas luego que fue puesto en angustia, cuando cayó hasta las profundidades del abismo en su vida, fue puesto en angustia, allí no se ahorcó tampoco. Allí oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente, etc. Asimismo, quitó los dioses ajenos en el versículo 15. El versículo 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz, de alabanza. ¿Qué cambio en la vida de este hombre Manasés? Yo diría el rey más malo del reino de Judá, donde muchos reyes allí fueron buenos, entre ellos su padre Ezequías. Fue un hombre que hizo lo recto. ¿Qué vio este hombre Manasés? ¿No vio en el ejemplo de su padre un buen hombre? Y él no siguió el consejo de su padre. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero Dios le perdonó cuando él se humilló.
Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo, hermanos, en el que nos humillemos y oremos al Señor y clamemos al Señor que el Señor sane nuestra tierra, porque nuestra tierra está hoy por hoy sufriendo una devastación, un virus que está matando a miles de personas. Oremos, clamemos al Señor, porque si oramos y clamamos al Señor, el Señor va a responder y va a hacer su obra, va a hacer su voluntad en esta tierra, en nuestro país, en nuestra tierra, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Hermanos, humillémonos delante del Señor, reconozcámoslo, porque Él es bueno, Él es perdonador y misericordioso. A Él sea la gloria, hermanos, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu obra, preciosa obra de santificación, de salvación, de redención, Señor. Gracias, oh Dios, ayúdanos a ver las cosas como tú, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar ahí en la intimidad contigo, para que tú nos reveles tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a humillarnos, a buscar tu rostro y a clamar, porque lo necesita nuestra tierra, lo necesitan los habitantes de esta nación, lo necesitan los habitantes de este mundo. Guíanos, Señor, y ten misericordia de esta tierra. Guárdanos en comunión contigo, Padre. Bendícenos, Señor, y que esta Semana Santa, que es una semana en la que recordamos esos últimos momentos tuyos aquí en la tierra, Señor, que hagan en nosotros, traigan a nosotros un refresco espiritual, Señor. Que el manantial de tu gracia, de tu amor, se derrame en nuestros corazones y podamos gozarnos, podamos alegrarnos en ti, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos en sus hogares, con sus familias. Cuídanos y guárdanos del mal. Te lo rogamos y te damos las gracias por todo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén, Padre.